Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. En los meses de julio y agosto tienen que aprovechar la oportunidad que está dando Opportunity Insurance. Tienen promoción en seguros de carros, de vehículos y también para asegurar los locales comerciales. Así que llamen por estos teléfonos que tienen en pantalla y comuníquense con la gente de Opportunity Insurance. Bueno, si oyen truenos, rayos, etcétera, todo eso, no se asusten porque es que está cayendo, hay una tempestad aquí en Miami. Y con nosotros, acompañándonos bajo este palo de agua, está un precandidato a la presidencia de Colombia, pero no es cualquier precandidato, porque es uno que va en las filas de Álvaro Uribe, como queremos los venezolanos, Álvaro Uribe. Ese Rafael Nieto Loaiza está conmigo aquí en el estudio de Agárrate. Gracias, Rafael. Patricia, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos quienes están viendo Agárrate. Yo ahí le dije unas cositas a él antes del programa, como para decirlas aquí, pero bueno, la gente tiene derecho a saberlo todo. Claro. ¿Ah? Claro. Y que uno estudia 5 años en la universidad es para contarlo todo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo una licencia para decirlo todo. No todo el mundo tiene licencia para eso. Yo tengo una licencia. Eso es verdad. Y le estoy diciendo que a mí me encanta él como candidato. Claro, eso diría Maduro que es injerencia en la política de otro país, ¿no? Pero me encanta Rafael Nieto como lo acabo de conocer, pero me parece que tiene muchísimo carisma. No ha tenido la misma suerte otros candidatos que ha tenido Álvaro Uribe ahí lanzándose a la presidencia, pero que es un precandidato, pero la verdad es que sí, porque yo le comentaba a Rafael Nieto que es muy difícil llegarle a el nivel que ha tenido Álvaro Uribe, ¿no? Es absolutamente cierto. El presidente Uribe es un hombre de una fuerza y de un carisma y de un trato con la gente que es ciertamente una guía y un liderazgo que es muy difícil de emular. Pero ahí nos va marcando el camino y ahí vamos. Una historia tiene además, ¿no? Atrás, que lo respalda, que él asusta. Yo lo entrevisté una vez y llegué con susto, pero entonces él me ofreció una empanada que se estaba comiendo. Yo digo, no, pero si esto es un hombre normal. Es absolutamente normal. Y donde más normal es cuando está en su finca. Es un hombre que realmente disfruta del campo, es donde se le ve su más íntima personalidad. Sí. Le encantan los caballos, las vacas, las gallinas. Es difícil de entrevistar porque él quiere que uno le haga la pregunta que él quiere contestar. Es complicadito, pero ahí pudimos hacerlo. ¿Quién es Rafael Nieto? ¿Por qué Rafael Nieto cree que puede estar ahí, calzarle los zapatos a Álvaro Uribe? Porque yo digo lo de Álvaro Uribe porque es el candidato, o sea, es el Partido Uribista, es el Centro Democrático, es eso, ¿no? Es lo que se arrastra ahí. Así es. Porque creo que la coyuntura del 2018 es la más importante en muchísimas décadas en Colombia, Patricia. Comparemos esta elección del 2018 con la del 2002, donde ganó el presidente Uribe. En el 2002 había un enemigo claramente definido, sabíamos qué era, dónde estaba. En el 2018 tenemos un enemigo difuso, con una pata adentro y otra pata afuera, la legalidad, mucho más difícil de precisar y por tanto mucho más difícil de combatir. En el 2002 teníamos una sociedad civil y una sociedad política unida, clara en su intención de derrotar a ese enemigo y en cómo debía hacerlo. Y hoy tenemos una sociedad altamente fragmentada, muy polarizada y dividida, y lejos de tener un consenso de qué debe hacer en relación con ese enemigo que estaba ahí, insisto, con múltiples caras y muy difícil de definir. En el 2002 teníamos unas fuerzas militares y una policía que venían en un proceso de fortalecimiento en virtud del Plan Colombia del presidente Pastrana, que eran cada vez más capaces y más claras para combatir ese enemigo con capacidad operativa, estratégica, de inteligencia, con el presupuesto y la ayuda del Plan Colombia, con liderazgo, con mando, con voluntad de combate, con moral para hacerlo. Y hoy tenemos una fuerza pública que tiene una fractura interna entre el mando y el resto de la institución, que perdió presupuestos, capacidad operativa, a la que le desmontaron el aparato de inteligencia durante la administración del presidente Santos, que no tiene voluntad de combate, que vive en medio de la incertidumbre porque no sabe además si la van a llevar a la justicia que se creó en el marco de los acuerdos con las FARC. En el 2002 teníamos unos Estados Unidos decididos a apoyar a Colombia en esa lucha contra el narcotráfico y después el presidente Uribe los convenció con razón que el terrorismo y el narcotráfico no son distinguibles en Colombia.
Hoy tenemos unos Estados Unidos que han disminuido sustantivamente su ayuda, que la ofrecieron, pero para la implementación del acuerdo con las FARC, y que no sabemos cuál va a ser su posición definitiva y si nos va a permitir de nuevo contar con su apoyo para atacar al enemigo. Pero en el 2002 nadie había violado la democracia, Patricia. Y en cambio en el 2018 el presidente Santos en el plebiscito nos ha mostrado que es posible que un presidente, además altamente impopular, no respete la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Y eso es muy grave. Y la situación económica en el 2012 era mejor que la que vamos a tener nosotros en el 2018. Cuando uno se siente y mira todo este panorama, Patricia, tiene que llegar a una conclusión. Yo ya no podía seguir haciendo análisis político, yo ya no podía seguir dedicado a mis actividades profesionales y a la pequeña empresa que tengo. Yo tenía la responsabilidad, después de haber liderado con otros el no en el plebiscito, de meterme al ruedo, ir a torear el toro y tratar de cogerlo por los cachos. Porque además nosotros vamos bordeando el abismo, estamos ahí caminándolo de la mano de las decisiones equivocadas del presidente Santos y de unas FARC sumamente hábiles, muy astutas, y si no corregimos el rumbo, nos vamos a caer. Y nos vamos a caer y nos tenemos que mirar en el espejo de ustedes, los venezolanos. Ese es un riesgo real. Bueno, definitivamente, porque todo lo que ha pasado en Venezuela está permeando hacia Colombia. Eso está ahí en los hechos. En el 2002, si bien Álvaro Uribe gobernó como un demócrata, también lo hizo con mucha firmeza. Lo hizo con mucha firmeza y por eso se resolvieron los problemas de seguridad en Colombia. Nadie hubiera imaginado que Colombia iba a tomar este camino. Y la pregunta que le voy a hacer, yo le voy a tutear porque yo tuteo aquí a todo el mundo, Rafael. La pregunta que hasta cuando seas presidente, entonces tengo que empezar a La pregunta es, ¿en qué momento se torció Santos? ¿Por qué el presidente Uribe no se dio cuenta nunca de los caminos que estaba tomando Santos? Porque Santos es Santos gracias a Uribe. Sí, definitivamente. Santos no tenía un voto. Santos no hubiera sido nunca presidente si el presidente Uribe no le da su respaldo y si los que estábamos con el presidente Uribe no lo apoyábamos. Eso es absolutamente claro. Pocas personas menos carismáticas, menos capaces de conectar con la gente, de articular un discurso que el presidente Santos. Eso es absolutamente cierto. Yo tengo la sensación de que el presidente Santos se torció después de que fue elegido. Y lo hizo por vanidad, lo hizo por No ego. era un proyecto que venía de antes, no era un infiltrado. Hay alguna gente que dice eso, yo no veo datos objetivos como para pensarlo. Yo creo que fue un tema de vanidad y de ego. Yo creo que lo que pasó con el presidente Santos es que se dio cuenta que era opacado por la figura del presidente Uribe, trató de no estar a la sombra del presidente y buscó algo en donde pudiera destacarse. Y se encontró con que la posibilidad era un proceso de paz. Se embarcó en ese proceso de paz y se equivocó por cuenta de su vanidad y su ego, llevándonos a donde nos llevó. Pero es así como complicado porque se fue del lado de los maleantes. ¿Ah, definitivamente, sí? o sea, se puso del lado de los criminales. Y dejó de pensar que el presidente Uribe, como lo dijo muchas veces, era el mejor presidente de la historia y todas las alabanzas y loas que dio Santos en la campaña para el presidente Uribe, y terminó convirtiéndolo en su peor enemigo y terminó aliado con los bandidos, con las FARC, con los criminales, desconociendo el resultado de las urnas en el plebiscito y la voluntad expresada por los ciudadanos ahí. ¿Por qué no pasó nada en Colombia cuando se desconoció la voluntad de la gente? ¿Por qué no pasó nada? Eso me preocupa porque en Venezuela, por ejemplo, vamos a un plebiscito el próximo, una consulta popular el próximo domingo, y bueno, la Fuerza Armada debe reconocer el resultado de ese plebiscito. En Colombia, ¿qué pasó? ¿Por qué la Fuerza Armada no se movió? Esa es una de las respuestas que yo no tengo y que ciertamente me hacen pensar que hay una crisis profunda de liderazgo al interior de las fuerzas militares. Eso es absolutamente claro. Yo entiendo que las fuerzas militares tendrán que haber estado calladas durante la negociación y haber tramitado en silencio, en privado, sus preocupaciones en relación con el acuerdo. Finalmente no son deliberantes, tienen que seguir el mando de su comandante supremo, que es el presidente de la República. Pero cuando se desconoció el resultado del plebiscito, ahí ya el deber de las fuerzas militares en Colombia no era con el presidente, era con los ciudadanos, era con la democracia, era con la Constitución. Y este mando no fue capaz de alzar la voz para decir que tenía que respetarse ese resultado. Evidentemente ahí hay un problema que debemos solucionar en el próximo gobierno, que es devolverle a las Fuerzas Armadas un liderazgo y un mando que efectivamente respete democracia, Constitución y vuelva además a reconstituir las fracturas internas que yo tengo muy claro existen hoy al interior de las fuerzas militares colombianas.
Bueno, y Rafael Nieto Loaiza está muy relacionado con la lucha por los derechos humanos. Vamos a hablar de eso al regreso en relación a Colombia, porque aquí tenemos asilados colombianos. Hay periodistas que están aquí en situación de asilo, hay presos políticos en Colombia, hay militares que están presos después que cumplieron con su deber. ¿Qué está pasando con todo eso? Y bueno, y por supuesto vamos a tocar el tema de Venezuela y Colombia al regreso. Ya volvemos.